Jesús por María. Bien, hermanos, seguirles pidiendo pues que se suscriban a mi canal 100 anécdotas legionarias Juan Guerra Legión de María. Así me van a encontrar, 100 en número. El punto número 2 de este capítulo legionario y la Eucaristía dice la liturgia de la palabra. La misa es ante todo una celebración de fe, de esa fe que nace en nosotros y nos alimenta a través de la palabra de Dios. Recordemos aquí las palabras del misal en su capítulo Instrucción General, número 9. Cuando las escrituras se leen en la iglesia, es el propio Dios el que habla a su pueblo y Cristo, presente en la palabra, está proclamando el Evangelio. De aquí que las lecturas de la palabra de Dios estén entre los elementos más importantes de la liturgia y todos cuantos la escuchan deberían hacerlo con reverencia. La homilía es también una parte de la misma, de gran importancia, es una parte necesaria de la misa de los domingos y festivos. En los demás días de la semana ha de intentarse que haya una homilía. A través de esa homilía el sacerdote explica a los fieles el texto sagrado como enseñanza de la Iglesia para el fortalecimiento de la fe en los allí presentes. Al participar en la celebración de la palabra, Nuestra Señora es nuestro modelo, porque es la Virgen atenta que recibe la palabra de Dios con fe, que en su caso fue la puerta que le abrió el sendero hacia su maternidad divina. Mira, hermano, qué interesante, ¿verdad? Que nos dice aquí la palabra del manual, la palabra del hermano Fran Duff, ¿verdad? A través del manual, nos dice él, ¿verdad? Que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios en la iglesia, en esta parte de la liturgia de la palabra, pues cuando escuchamos el Evangelio, pues es el mismo Dios al que escuchamos. Y por eso dice, debemos de estar muy atentos, ¿verdad? Muy reverentes, ¿verdad? Escuchando y meditando la palabra de Dios. Y nos pone como modelo a la Santísima Virgen María, quien nos dirá el Evangelio de ella, pues que ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Es decir, la Virgen Santísima guardaba todo en su corazón. Toda la palabra de Dios, ella la guardaba ahí, ¿verdad? Así es, mis hermanos, que sigamos pues adelante con la misa y oyendo la palabra de Dios y meditando la palabra de Dios también en nuestra casa. Si podemos utilizar el método de la lectio divina, pues sería muy excelente. Nos dice el punto 3, la liturgia de la Eucaristía en unión con María. Y dice, nuestro Señor Jesucristo no empezó su tarea de redención sin el consentimiento de María, solemnemente requerida y libremente otorgada, del mismo modo que no la finalizó en el Calvario sin su presencia y consentimiento. De esta unión de sufrimientos y complacencia entre María y Cristo, ella se convirtió en la principal restauradora del mundo perdido y dispensadora de todas las gracias que Dios obtuvo por su muerte y con su sangre. Permaneció al pie de la cruz en el Calvario, representando a toda la humanidad, y en cada misa la ofrenda del Salvador se cumple bajo las mismas condiciones. María permanece en el altar en la misma forma en que permaneció junto a la cruz. Está allí como lo estuvo siempre, cooperando con Jesús, como la mujer anunciada desde el principio, aplastando la cabeza de la serpiente. Por lo tanto, en cada misa oída con verdadera devoción, la atención amorosa a la Virgen ha de formar parte de la misma. Juntamente con María estuvieron sobre el Calvario
los representantes de cierta legión, el centurión y su corte, desempeñando un papel lamentable en el ofrecimiento de la víctima, aunque ciertamente no sabían que estaban crucificando al Señor de la gloria. Pero aún así, sobre ellos descendió la gracia a raudales. Dice San Bernardo: contemplad y ved qué penetrante es la mirada de la fe, qué ojos de lince tiene. Reparadlo bien con la fe. Supo el centurión ver la vida en la muerte y en su último aliento al Espíritu soberano. Contemplando a su víctima sin vida ni figura, le proclamaron los legionarios romanos verdadero Hijo de Dios. Mira, hermano, qué interesante, ¿verdad? Que la palabra aquí, pues el manual nos dice de que Jesús no inició su vida pública sin el consentimiento de su madre, y podemos ver ahí que en las bodas de Caná él realiza su primer milagro, incluso como dije, empujado un poquito por la Santísima Virgen María, ¿verdad? Ella se acerca y le dice: hijo, pues no tienen vino. Ella tuvo ojos para ver la dificultad de aquellos novios que se estaban casando y vio que no tenían vino, se les había terminado, y era tan importante que hubiera vino como usted para la cena pues necesita de una tacita de café, ¿no? Bueno, yo porque soy cafecero, quizás por eso digo eso, pero a mí me hace falta el café en la mañana y en la tarde, ¿verdad? Y al mediodía una limonada. Bien, pues así son las cosas del Señor, hermano, ¿verdad? Pero Él no quiso iniciar su vida pública sin el consentimiento de su madre, y es así como Él realizó su primer milagro. Y dice también que no quiso despedirse sin la presencia de María, y al pie de la cruz, pues allí también estuvo María. Así es, mis hermanos, que si la cruz es el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Y la misa es lo mismo, pues podemos decir que la primera misa fue ahí, ¿verdad? Comenzó con la última cena y terminó en la cruz, ¿verdad? O sea que la última cena y Jesús que muere en la cruz, pues es un mismo sacrificio, y ahí culmina, ¿verdad? Hasta que dice Jesús: todo está consumado, en tus manos encomiendo mi espíritu. La conversión de estos hombres rudos y fieros fue seguramente fruto repentino e inesperado de las oraciones de María. Ellos fueron los primeros hijos extraños que recibió en el Calvario la Madre de los hombres. Desde ese momento le debió de ser muy querido el nombre de legionario, y cuando sus propios legionarios participan en la misa cada día, uniéndose a sus intenciones y cooperando con ella, ¿qué duda cabe de que se los asociará y les dará los ojos del lince de la fe y hasta su propio rebosante corazón, para que muy íntimamente y con grandísimo provecho se identifiquen con la continuación del sublime sacrificio del Calvario? Bien, mis hermanos, vemos aquí pues que aquellos legionarios, ¿verdad? Pudieron ver a Jesús crucificado, a Jesús que moría, a aquel cuerpo desfigurado, pero contemplaron la gloria de Dios y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios, ¿verdad? Al ver todo aquel drama, ¿verdad? Fue en esa primera Eucaristía que Jesús la inició, como decíamos, en la Santa Cena, la última cena, y la culminó allí en la cruz. Viendo levantado en lo alto al Hijo de Dios, se unirán los legionarios con él para formar una sola víctima, porque la Eucaristía es a la vez el sacrificio de él y de ellos. Y luego comerán de la carne de la víctima inmolada, como el sacerdote, para participar de los frutos del divino sacrificio en toda su plenitud.
¿verdad? Aquí nos dice que vamos a comer de la carne de la víctima inmolada. Pero ya lo dice ahí en San Juan capítulo 6, ¿verdad? Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y sigue diciendo, procurarán además comprender la parte tan esencial que tuvo María, la nueva Eva, en estos sagrados misterios, una cooperación tal que cuando su amadísimo Hijo estaba consumando la redención de la humanidad en el ara de la cruz, estaba ella allí a su lado, sufriendo y redimiendo con él. Pío XI. Terminada la misa, María seguirá con sus legionarios y les hará participar y corresponsables con ella de la distribución de las gracias para que se derramen a manos llenas los infinitos tesoros de la redención sobre cada uno de ellos y sobre cuantos ellos encuentren y beneficien con su apostolado. Bien, hermanos, pues qué interesante es todo esto, ¿no? ¿Verdad? Ver aquí pues que nos dice el manual, ¿verdad? Que nosotros debemos de estar en la misa contemplando, junto con María, contemplando a Jesús. Mis hermanos, qué interesante es todos estos detalles. A Jesús por María, Legionarios de María, evangelizando con alegría. Suscríbase a mi canal, hermano, 100 anécdotas